Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan y hoy nuestro estudio bíblico desde el capítulo 6, versículo 33. En nuestro contexto narrativo histórico vamos a estudiar este versículo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Nuestro primer esquema del contexto narrativo, queridos amigos, aquí podemos entender que Jesús supera la comparación con Moisés y revela el verdadero origen del pan. El verdadero origen del pan. Es decir, lleva el pan de vida, de dónde proviene. Entonces, la multitud en realidad está buscando simplemente el alimento material. Pero Jesús ofrece una presencia divina. Mañana, ¿verdad? O sea, tenemos que apuntar a algo mucho más fuerte, esencial, fundamental. Es decir, aquí nosotros miramos la oferta de Dios, la oferta divina, la oferta de una vida diferente, nueva, que nos realice. ¿Cuál es nuestro objetivo de vida, queridos amigos? El papel de cada hombre es buscar entonces su realización, es decir, su objetivo, ¿verdad? Y entonces aquí Jesús nos está ofreciendo y nos está diciendo, atención, el pan es un pan de vida. No busquen el alimento material. Es decir, que este discurso de Jesús conduce progresivamente hacia la revelación también de la Eucaristía, acción de gracias, Eucaristía. Entonces nuestra vida tiene que desarrollarse siempre dentro de una acción de gracias. Desarrollarse dentro de la acción de gracias quiere decir que cómo vamos a desarrollar nuestra vida y cómo nos vamos a realizar. Queridos amigos, dentro del contexto histórico, sabemos que el recuerdo del maná, en el capítulo 16 tenemos esto del Éxodo, estaba profundamente arraigado en la memoria de Israel. Ese recuerdo del maná, como la intervención de un Dios que nos quiere, que nos ama, que no nos abandona y por lo tanto es lo que nosotros tenemos que descubrir. Peiseitepe vela ñandera juayepa, a peiseitepe vela ome ñande peñande ñeicote mía, peñande ñanerembi una ya ñande. No nos dejes caer en la tentación. Danos el pan nuestro de cada día. Peñahuere coja peñande ya ome ñande. Ahora, en tiempo de Jesús,
existía la esperanza de un nuevo don celestial que era la era mesiánica. Ahora ya estamos en tiempo de Jesús. Estamos mirando el tiempo del Éxodo. Es el tiempo en que estamos caminando y buscando la tierra prometida. Moba yeketa hina moba yahata Jacob eba peñan de yara o me etañandea. Haya haya pe yaguata haya hina yande yara o me eñande el manna. El manna, manna. ¿Qué es esto? Dice pe a la griego, hebreo, vea lleva. Na, ¿qué es esto? Y por lo tanto, Jesús, aquí, ahora que ya estamos en el Nuevo Testamento, está identificando ese don precioso de Dios, ese regalo precioso de Dios, con el don de su propia persona. A pear con las de lleva que el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo. Es decir, identifica con su propia persona y de esta manera está inaugurando lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Este contexto histórico y que es un contexto de salvación, es decir, de realización, peñande ya en la contexto histórico salvífico, upeaco dice, ina, vaisa pañande ñañañandu ponada ina, ambaisa pañande oikota, peñande yara oyerurea ñande, oikota ñande y gente, lleva. Realización, planificación de la persona. El éxodo que figura, Cristo es el cumplimiento definitivo. El éxodo entonces fue simplemente una figura, una prefiguración de lo esencial y lo fundamental que ahora se realiza en la persona de Jesucristo. Es decir, el descenso del pan, el Dios que envía a su Hijo, Jesús que se hace carne, que entra en nuestra historia, a través del maná, a través del éxodo, lo que está haciendo es anticipando el misterio de la encarnación. Y este misterio es esencial en la vida del cristiano, lleva, porque opera con la estrategia, opera con la medio, ñande yara hoy puruba escue maena, si yo que justamente este es el medio que nos ayuda a nosotros a hacer el camino también de una verdadera encarnación. Upea seina ñandela yaike hanguaisha peñandillara petumaranga turerabe en su espíritu, en su fuerza, entrar, entender, saber lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la verdadera encarnación. Entender el designio de Dios, ya es peñande. Por lo tanto, el don de Dios deja de ser exclusivamente para Israel y ahora se abre al mundo entero. Del Éxodo pasamos a San Juan. Y San Juan que nos abre a la realidad universal, porque el pan que baja del cielo es para todo hombre, es para toda la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Queridos amigos, dentro de un contexto cultural, el pan siempre ha simbolizado en este tiempo, en la vida de Jesús, de los apóstoles, de ese tiempo del siglo I, el alimento, la hospitalidad y la bendición. El pan siempre significó eso. Alimento, yacaruana, pero también significa hospitalidad, es decir, yo te recibo para comer. Esa es una recepción, es una relación profunda con el ser humano. Y sobre todo es una bendición también el pan de la casa, el pan, el alimento que Dios nos da, signo de bendición. Y por lo tanto, compartir el pan expresaba comunión y alianza. Comunión y alianza. Pea y poná, llévala a mí, porque toda relación que existe entre nosotros se representa a través, nada más y nada menos, queridos hermanos, de la comida. Bella carúgina lleva peña y meña de la pichandie, yacarúgendie, yacarúpe oicotemeandie. Es una relación, es una convivencia y por lo tanto hay comunión, común unión entre dos personas.
o entre la comunidad. Jesús, por lo tanto, transforma ese símbolo en signo de la vida divina. Y esto es lo más lindo. Signo de la vida divina. ¿Verdad? Que esta vida divina que entra en relación uno con el otro en cuanto a humanidad, esto mismo nosotros lo representamos para decir entrar en sintonía con Dios, entrar en sintonía con el Señor. Entonces es muy bueno esto entender, ¿verdad? Porque Jesús transforma este símbolo en ese signo de la vida suya, de la vida divina, yaikiana en relación con Él. Y este signo es el pan, ¿verdad? El pan de vida, Dios mismo, como alimento. Entonces, si vamos a mirar de un aspecto meramente humano, bien antropológico, el ser humano posee siempre hambre física. Ya digo, ya carumanteana hoy todos los días. Ya desayuná, ya media mañana mi perui, ya arambosá, ya carú, ya merenda y miña, cena o lo que sea. Bueno, todo lo que uno diga que significa el pasar el hambre, ¿verdad? El cuerpo necesita siempre alimentarse. Pero también tenemos otra cosa que tal vez no lo sentimos así biológicamente, pero sí que es muy necesario, queridos hermanos, que es la cuestión espiritual. También tenemos hambre de Dios, hambre espiritual, hambre del espíritu, hambre del sentido de nuestra vida, quiere decir eso. Cuando hay vacío interior, no podemos llenarlo con bienes materiales. Esto, por ejemplo, es importante. Apenas, si yo que fuera, ya voy a pues me a calcular porque esta isla no ñangare coponaya espiritualmente, la jecové, la japisha jecovere, lleva. Entonces no ñangare coponay. ¿Y cómo quiere llenar ese vacío? Quiere llenar a través de lo material. Incluso, personalmente, hay algunos que se obsesionan por la comida. O carú, estoy ansioso, gente. Bueno, ahí hay un vacío interior, queridos amigos. Me haya echar. Me indica tú yo cola tembi ure o uo ñe. Oigo la cure o me indica tú yo cola tembi ure no debe. Upea goña de ella es la trato cure. Pues la cure ni indica tú la ella por la trato. Pero muy je tembi u ape mi haisha ya oi ojo moi. Bueno, muchas veces en la vida espiritual ya de pe trato cure ya. Diga tú ñañe mongueta, ¿por qué? Y porque como tenemos ese vacío interior, entonces todo vamos fagocitando. Ya carusende hoy. Operando después vienen todos los problemas posteriores, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar muy atento, queridos amigos. El autodominio, el sentido espiritual, todo esto tiene un sentido muy profundo, ¿verdad? Cristo responde a la necesidad más profunda del corazón humano. Y ahí es donde entra el aspecto espiritual. Entonces la verdadera pobreza puede esconderse detrás del éxito exterior. La verdadera pobreza se puede esconder tranquilamente detrás del éxito exterior. ¿Por qué? Y porque aquí podemos tener éxito, ¿verdad? Exteriormente hablando, y poneiteico, pe, y poneiteico, pa. O sea, exteriormente las cosas funcionan. Pero, ¿dónde está la verdadera pobreza? La verdadera pobreza, queridos amigos, está en lo interior, ¿verdad? Entonces, ahí uno tiene que mirar. Sin Dios, la existencia, o sea, todo lo exterior también que nosotros podemos ver, sin Dios pierde sentido la vida. Ese sentido último de nuestra existencia pierde sentido. ¿Por qué? Y porque no llegamos, queridos amigos, a lo esencial y lo fundamental. La vida ofrecida por Cristo restaura integralmente a la persona. La vida ofrecida por Cristo instaura al hombre. Entonces, eso también es importante porque en la medida en que nosotros reconstruimos nuestra vida espiritual, también podemos reconstruir toda nuestra persona. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Hoy tenemos algunas palabras claves. El katabainom, el que desciende. Katabainom. Indica una acción continua, queridos amigos. Dios sigue descendiendo hacia la humanidad. Por eso que es importante esta palabra, el katabainon, porque como es una acción continua quiere decir que no para y nunca, es como el río que siempre trae agua. No es que ahí nomás vino una vez, no. Viene uno detrás de otro. Y este le sustituye al otro. Es interesante, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros estamos mirando y estamos indicando una acción continua. Katabainon es la acción de Dios. De Yara o oye, acción continua. Katabainon, qué lindo. Entonces, Dios sigue descendiendo hacia nosotros, hacia la humanidad. No es que una vez nomás para siempre, sino que el descenso de Dios en la humanidad es ese descenso del katabainom. Es un descenso continuo. Revela, por lo tanto, que la salvación nace de la iniciativa gratuita del Padre. Revela que la salvación nace de la iniciativa. Aquí hay una iniciativa. Y esa iniciativa es una iniciativa gratuita de Dios Padre. Queridos amigos, el katabainon, Peñan de Yara Uñan de Apetebe, es porque Él lo quiere, porque Él lo desea así. Entonces esto está anticipando uno de los misterios más importantes aquí en el Antiguo Testamento, cuando nos está diciendo del Éxodo, que es el maná, está anticipando la misma encarnación del Hijo de Dios. Peñan de ella celebraba Navidad, me lleva Peñan de Yara, katabainon, hoy que entró en nuestra historia, entró en nuestra vida, comienza a caminar y a vivir lo que nosotros vivimos y caminamos. Por lo tanto, enseña que Cristo es el verdadero pan enviado del cielo. El verdadero pan enviado del cielo. Opera con ella es verdad que es una prefiguración. Figura anterior, está anunciando, está diciendo lo que va a suceder cuando llegue verdaderamente la presencia de Dios en medio de nosotros. O sea, prefigurar, antelar, antelación de parte de Dios. Pero ¿verdad? Hay otra palabra clave que es la palabra zoe, ¿verdad? Que es vida. Zoe, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Designa esta palabra Zoe la vida divina y eterna, no solo la existencia biológica. No solamente te está designando la palabra Zoe, algo ya estudiamos en otra oportunidad, ¿verdad? La vida Zoe, que designa esa vida divina, esa vida eterna, no solo esa existencia biológica, sino que es lo que le da sentido a toda nuestra esencia, a todo lo que nosotros vivimos en el día a día. Y así, queridos amigos, es la comunión con Dios ofrecida por medio de Cristo. Eso es el Zoe, una comunión, común unión, que se ofrece por medio de Cristo. Es un Zoe, es un entrar en relación con la vida divina, con la vida de Dios. Pero siempre estamos mirando desde esta relación de Dios con la humanidad, de esta relación que entra en comunión con Dios ofrecida por medio de Cristo. Supera la función temporal del maná del desierto. Supera la función temporal. Aquí hay una superación de Yapetay solamente en lo temporal. ¿Verdad? Es decir, estamos mirando lo esencial y lo fundamental, que es lo perpetuo, lo eterno.
Peñan de yaro hikuaoa, peñan de yaro me eañan de endas eiku anga guaraminde. Sino que es una realización de por vida, es una realización eterna. Peñan de yahuere coajina, llevas a peñan de yahuera jajina, ñanendía, ¿verdad? Esa es la realización pura, queridos amigos. Supera, por lo tanto, esa función temporal del maná del desierto que es del momento. Y luego también, queridos amigos, conduce al creyente hacia la plenitud de la vida eterna. Y claro, ¿por qué? Y porque quiere decir que nosotros no estamos, entre comillas, ya de lluvia, peleando por el día a día simplemente biológico. Ciertamente que lo hacemos, ¿verdad? En el día a día, ¿verdad? Pero recordemos que nuestra vida biológica tiene fecha de extinción, ¿verdad? Tiene fecha de caducidad, ya lleva. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que pensar un poquitito más hacia allá. Tenemos que pensar en los elementos esenciales y fundamentales que nos ayudan a nosotros a dar pasos de realización y de plenitud. Operar con las de que conduce al creyente hacia la plenitud de la vida eterna, plenitud del sentido de nuestra propia vida, de nuestra propia esencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Queridos amigos, aquí nos encontramos, ¿verdad? El pan de Dios que baja del cielo y da vida al mundo. Nos encontramos con algunas enseñanzas esenciales y fundamentales desde este versículo 33. Primero, Dios toma siempre la iniciativa para salir al encuentro del ser humano. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces, la iniciativa, queridos amigos, es una iniciativa divina. Es una iniciativa de Dios. Mala huella y nada mala hueñe moía lleva peñande abitebe. Japea coñande yara. Einala iago ave ajata vende abitebe. Ayetopata vende abitebe. Es el Dios que nos quiere, que nos ama, que toma esta iniciativa y viene a nuestro encuentro. Hay una segunda enseñanza que es que Jesucristo es el pan verdadero que viene del cielo. Jesucristo es el verdadero pan del cielo. Y es superior al maná de Moisés. Esta es una enseñanza importantísima, ¿verdad? Yandeya Ekuri, que es una prefiguración todo lo de Moisés. Pero que nos va a apuntar y nos va a decir hacia ese alimento espiritual. Entonces, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Pero Moisés de Iri, yo soy el pan de vida, sino que es el maná. ¿Qué es esto? Es hasta incluso el nombre es muy importante. Ma, na. Ma, ¿qué? Na, esto. Ma, na. Maná quiere decir, va, cocoa. ¿Verdad? Pero entonces es como una prefiguración. Peñan de yarame, peñan de ahora, sin embargo, llega a su plenitud con la vida de Jesucristo. Jesucristo es el verdadero pan del cielo, superior, por lo tanto, al maná de Moisés. Una tercera enseñanza es que la vida que Cristo comunica siempre transforma toda la existencia, no solamente tu cuerpo, o no solamente un problemita, sino que esa vida que Cristo comunica siempre transforma toda nuestra existencia. Ya tú que veas yo que fuera. Transforma toda nuestra existencia. Pero es la vida que Cristo está comunicando. Peñan de yara o me de peñan de yara y cuame de upea la oñe buenuta o ya poa lleva peñan de cobewi peteite cobe plajú.
Peñandere Kobewi, o ya pojamuaisha, una vida de espíritu, que le dé sentido a todo lo que vamos haciendo también en cuanto a la vida corporal, ¿verdad? A la vida externa, a la vida de nuestra propia carne, de nuestra propia realidad biológica. Pero hay que apuntar a lo esencial y lo fundamental. Va el omongu eta inapendere koe. Va el omongu eta inapendere te ya esme, porque vea, ndere te sería el cuerpo, pero ndere koe sería ya incluido ese espíritu. Va el are usea, va el are hipotamo, otro are guatareína. ¿Cuál es esa energía, ese espíritu que te mueve? Espíritu me mete ahí la gente. Hay una cuarta enseñanza y es que la salvación ofrecida por Jesús está destinado a todo el mundo sin exclusiones. Esta salvación, queridos amigos, es para todos, no es solamente para algunos. El hombre de por sí está llamado siempre a la felicidad. Y cuando te está diciendo que el hombre está llamado a la felicidad, quiere decir que cada uno de nosotros tiene que caminar en esta dirección. Yandela ya pota lleva peña de yara hoy cuave en Haisha, como Dios nos va pidiendo. Pero para eso tenemos que entender que es una universalidad. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que la Eucaristía prolonga sacramentalmente el don del pan vivo que desciende del cielo. Tiene enseñanza y por una vente más lleva, porque Ñandeco siempre, Ñanguajea lleva petupa o bebé, común unión, entramos en común unión con los demás. Ñandeco yagüere ko añetete, yagüero via añetete peñan de yarareje, lleva. Apeala ñande yaroviano añetete peñan de yarareje, ko anga ñande ya Arvila Shaguataseina, con ambas con alas ya poseaina. ¿Se dan cuenta? Entonces, la prolongación de la vida del sacramento, de ese don del pan vivo que desciende del cielo, queridos amigos, es la que nosotros encontramos directamente en la oferta de Dios. Upea con la ñande yara cuave aina. Upea con la ñande yara ome se añande. Ha upea oiga tu ñande yara ome añande ha que es más todavía. Es decir, su propio cuerpo, su propia sangre. Lande euere coseno lleva pete kobe. Dere pupe dere kobe. Na abein. Hay cuando ere comi anguay de upea. Upe dere te me imagina. A upea mantelande moingobe estaba. Así es que, queridos hermanos, pidamos también esta gracia para nosotros, ¿verdad? Que la Eucaristía se prolongue también en nuestra vida sacramentalmente, porque ese es el don del pan vivo bajado del cielo, es decir, la presencia de Dios en nuestra propia existencia. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.